Digo, para que me oigan bien. Sí. Ahí está. Para que oírse mal, ni ganas. ¿Verdad? Okay. Ni ganas de oírse mal. Ay, aquí está. Bien, ¿listos? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga a tu reino. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues bienvenidos los que nos siguen de lejos. Bueno, ni tan lejos porque ya es nada más la distancia del wifi. Bien, como habíamos tratado de indicar de la semana pasada, ¿no? Que pudiéramos ahora para nuestro hoy ver hasta el 747, 747. O sea, estamos en el 717 al 747. Okay, son 30 números. Okay, y estamos, la temática en general es el Espíritu Santo. Okay, estamos en estos artículos. Los últimos artículos de la fe era a partir del artículo octavo, pero ya estamos, creo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, sí, pues seguimos, porque eso es como avanzar y todo. Entonces, esta cuarta parte dice, el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Okay. Espíritu, pero fíjense, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Es el mismo. ¿Okay? Entonces, no el Espíritu de Cristo en como que la idea de Cristo y su espiritualidad. No, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, pero en cuanto a su relación, cuando se dice así, es su relación directa con el Mesías, con Jesucristo, el que vino, ¿no? Entonces, ese Espíritu en la plenitud de los tiempos, es decir, Él ya viniendo, el Mesías ya viniendo, sería la obra del Espíritu Santo entonces en la venida misma de Cristo. Entonces, primera sección, Juan, precursor, profeta y bautista. ¿Okay? ¿Veis cómo se dice? Entonces ya descubrimos el encaminar que vamos llevando ahorita en esta parte. Okay. Entonces, 717, la última frase. Visitación se convirtió en visita de Dios a su pueblo. Okay. Visitación se convirtió en visita de Dios a su pueblo. El texto bíblico Lucas 1:68. Y obviamente ahí estaba Juan, etc. La visitación es María visita a su prima Isabel, estando Juan el Bautista en seno materno. Okay. Y Jesús en seno materno de María. Entonces, bebé, Juan el Bautista, bebé, feto, reconociendo a feto, Mesías Jesucristo, ambos todavía en seno materno. Para defender la vida, a partir de la concepción, antes de nacer incluso. Es todo es todo un tema esta, ¿no? La visitación es una defensa de la vida no nacida todavía. Nuestra vida no nacida, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra opinión? ¿No? Ok, entonces, 718, justo en medio, yo puse en Juan, el Espíritu Santo culmina la obra de preparar. Ok, y obviamente preparar al Señor un pueblo
expuesto. Juan es el precursor, es el Elías que debe venir, etc. Todo, sí, amén. Está hermoso todo lo que está expresado aquí, pero acuérdense, ¿no? Cuando se trata de lograr un síntesis, se trata de expresar a brevedad, aunque son muchas cosas importantes, pues todo el número, no, pero no solo queremos lo importante, queremos la síntesis de lo importante. Entonces, por eso escogí esa frase. Para mí sí sintetiza un poquito todo ese número. ¿Alguna otra opinión? ¿O todos? Estamos de acuerdo en dos. Ahí vamos bateando bien hoy. Ok, luego 719. Aquí igual la última frase. Ok, porque ahí está Juan más que profeta, hablar por los profetas, termina el ciclo de los profetas, inaugurando, bueno, que Elías inauguró, anuncia la inmediación, él logra ver lo que profetiza, él es el inicio también del Nuevo Testamento porque ya está la presencia de Cristo. De hecho, ya tenemos noticias de Juan el Bautista, ¿de dónde? En el Evangelio, no en los profetas. Entonces, el último profeta que logró ver lo que profetiza, lo que preparó él mismo directamente, conoció él mismo conoció al Mesías mismo, que además eran parientes. Bueno, no sabemos qué tan cercanos, pero por lo menos parientes, ¿no? Y prima Isabel de María, entonces, pues, estos son primos. Un poco más alejados, pero de todos modos. Ok, entonces yo subrayé, yo lo he visto y doy testimonio, Hijo de Dios. Y así, 10 exactos. ¿No? Yo lo he visto y doy testimonio, Hijo de Dios. Y es más, allí los discípulos, era Juan y Andrés, ¿no? Que él mismo decía, ¿no? He ahí el Cordero de Dios, ¿no? Entonces, ahí estaba, Andrés fue a buscar a Pedro y así, ¿no? Porque ya hemos visto al Mesías, ¿no? ¿Y cómo crees que nos quiere? Pues ahí está. Bien. ¿Sí? Entonces, todo esto anterior sí está muy bien porque explicita muy bien quién es Juan, ¿no? Y lo que realmente realizó. Pero, sin embargo, para tener una síntesis, pues no podemos poner nada más lo que es importante, tenemos que poner sintéticamente lo que queda, ¿no? Bien, y luego 720, el inicio, y luego hacia la mitad, ¿no? Entonces puse, con Juan Bautista, el Espíritu Santo inaugura, y puse, volver semejanza divina. Es decir, inaugura ese momento en que volvemos a la semejanza divina porque no solo éramos creados a imagen de Dios, perdido en el pecado, pues, o sea, desfigurado por el pecado. En Cristo, o sea, Dios mismo se saltó toda esa desemejanza y se hizo uno de nosotros, excepto en el pecado. Es como que volver a encontrar esa semejanza divina en Cristo. El humano ya de nuevo encuentra su semejanza con Dios porque Dios mismo asumió la naturaleza humana. Él saltó todo ese abismo de diferencia, él mismo asumiendo naturaleza humana, ¿no? Realmente profundo y fuerte esta realidad, tipo hablando teológicamente, ¿no? Sí. ¿Ok? Y luego el siguiente, alégrate llena de gracia, la segunda sección en esta cuarta parte, ¿no? Del octavo artículo de la fe. O sea, obviamente, alégrate llena de gracia, ¿de qué vamos a estar hablando? De María. Okay. Entonces, ese es el saludo que le hizo el ángel a María. Usan esa palabra aquí para introducir esta sección. Yo aprovechando de la primera frase, así tal cual, pero ahora sí salto bastante.
puse María, virgen, obra maestra del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense ustedes, María es la obra maestra de la misión del Hijo. Jesús logró su obra maestra, la segunda persona de la Santísima Trinidad, persona creadora, logró fraguar su propia mamá. Bueno, la que iba a ser su mamá. ¿Se acuerdan como mi argumento de también ahora que acaba de pasar la Asunción y bueno, y la Natividad de María? Y mencioné en las homilías y eso mencioné esa realidad, bueno, mi opinión de que Jesús la llevó al cielo sin que ella muera. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo quiere que su mamá se muera? Pero, amén, ok, bueno, creo, ningún hijo hubiéramos querido que mamá se muera, pero Jesús es el único que podría haberlo logrado. Yo no pude lograr que mi mamá no falleciera, pero Jesús pudo. Y según yo, entonces, sí lo hizo. Porque siendo hijo, no va a querer ver a su mamá que muera su mamá. No, pero para que ella fuese como él, que no sé qué. Sí, pero no. No tiene por qué. ¿Quién salvó el mundo? ¿María o Jesús? Jesús. ¿Ok? Entonces María no tenía que morir. Además, no tenía pecado. Entonces, como consecuencia del pecado, tampoco. Además, y como dije, es el único hijo que podría evitar que su mamá se muera. ¿Y no aprovechó? Yo creo que sí. Bueno, esa es mi opinión. Eres libre de pensar lo que quieras, que sí murió, que no murió, eres libre de pensarlo. Esa es la razón la que yo pienso, pero de todos modos, independientemente incluso de eso, esa es nada más otra explicación más de la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Ese Espíritu de Cristo, que es Jesús, y el Espíritu Santo actuando en consonancia. Unísono, digamos, no solo consonante, pero unísono, en la obra maestra de la creación que es María. Obra maestra de la creación. Porque el ser humano es obra maestra de la creación, pero el hombre pecó, los humanos hemos pecado, y María fue fraguada, preservada del pecado original. Entonces ella es obra maestra entre toda la obra maestra. Los humanos somos obra maestra y ella es la parte pincelada con especial cariño de Dios. Y siguiendo esta misma línea, ya que estoy hablando de lo que yo pienso, también es opcional, pero sí lo pienso así. Por lo tanto, incluso, según yo, Dios mismo, de esa forma, logró cumplir su proyecto original. El proyecto original fue ¿cuál? El ser humano llevado a la plenitud humana sin pecar. Y entonces, como hubo pecado, todos nos tocó, excepto una, que él preservó del pecado original por obra suya en Santa Ana, y por lo tanto María preservada, obviamente en atenciones de la pasión de Cristo. O sea, fue gracias en previsión de los méritos que él iba a fraguar en la cruz. Amén. Pero, y gracias a la cruz y la redención, ella fue preservada. O sea, es decir, ella también es obra de la pasión de Cristo. Y ella vive esta realidad preternatural gracias a la salvación que fraguó Cristo en su pasión y muerte y resurrección. Pero preservándola, no redimiéndola. Preservándola de haber caído. Preservándola del pecado.
y así. ¿Y cuál es la obra más maestra? Rehacer algo después del accidente o evitar el accidente. Como uno de esos señalamientos que ves en el camino hacia Playa del Carmen, no, después de Playa del Carmen hacia Chetumal, hay un señalamiento y dice, nada es igual después del accidente. Así pone, allí en la carretera, ¿no? Nada es igual después del accidente, ¿no? Como que diciendo, cuídate. Eso es mensaje netamente mariológica. Ella preservada del accidente, ¿no? ¿Por qué? Porque nada es igual. Mírenos, miren cómo vamos. Nada es igual después del accidente. Estamos inmersos y luchando en este valle de lágrimas con tanta cosa, etcétera, por el pecado original. Ok, bien. Sí, entonces eso, no sé, alguien más, ustedes me dicen cuando tienen algo, ¿no? Porque los que están allá no nos pueden decir nada. Entonces ustedes son voceros en lugar de ellos. Ok, bien. Luego el 722. Mitades y final de esa primera frase. Yo puse, convenía, llena de gracia, madre, plenitud de la divinidad corporalmente. Ok, preservé los 10 palabras nada más, ¿no? Pero hay muchas cosas que medio dejé sin decir completamente, pero con esos pincelazos espero que sí se capta, ¿no? Por ejemplo, convenía llena de gracia, es decir, María. Convenía que María fuese llena de gracia. Y luego, la madre de aquel en que la plenitud de la divinidad reside corporalmente. La plenitud de la divinidad en Jesucristo nuestro Dios y Señor. Verdadero Dios y verdadero hombre. Hoy, presente en todos los tabernáculos del planeta y en algunos custodios, ¿no? Custodios, bajo los signos del pan y vino consagrados, es decir, en la Eucaristía. Padre, lo de hija de Sión, ¿qué significa? Hija de Sión es un pasaje sobre mesiánico, pues, ¿cómo se llama? Profético, ¿no? Y la hija de Sión sería la que, bueno, Sión sería Israel, ¿no? Sión, el monte Sión y así, ¿no? Entonces está hablando de Israel en este sitio, ¿no? Ok. Pero sin decir Israel mismo, porque hoy en día, bueno, es que en la Biblia se expresa de muchas formas. Por ejemplo, hijo del hombre, cuando dice Jesús sobre sí mismo, el hijo del hombre, todos decimos, todos somos hijos de hombre. Sí, pero esa expresión, hijo del hombre, en la Escritura, se está refiriendo a Mesías, a las profecías del Mesías. En este caso, hija de Sión, la hija de Sión, el ángel Gabriel la saluda. ¿No? La hija de Sión es María, la hija de Jerusalén, es decir, de quien nace el Mesías, de la hija de Sión. O por ejemplo, cuando en la profecía también de Isaías, sí, cuando dice, creo que Isaías no dice, pídele una señal, no se le dará más señal que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo nombrarán Emmanuel. Es la profecía. Entonces, ella es la hija de Sión, esa que da a luz al Mesías. ¿Okay? Y así, alégrate también. Y es más, ahí está el texto, ¿no? Sofonías, es Sofonías, Isaac es Zacarías, los dos profetas, ¿no? Son profetas menores en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Sí, espero que eso ayude. Si investigando ahí no encuentras todavía, pues lo vemos, porque sí, para aclarar, ¿no? Sí es bueno tener claro. Okay. Entonces, la llena de gracia, eso sí puede también, se acuerda que, bueno, ahorita quizás sería un buen momento de decirlo. Lo vimos, es que a veces mezclo apologética y catecismo, ¿okay?
pero creo que no lo hemos visto aquí en el catecismo, ¿no? Este concepto de la llena de gracia, ¿no? La frase que se usa en griego es una palabra, pero palabra que para nosotros es toda una frase. El famoso kecharitomene. ¿Okay? Kecharitomene es una forma verbal, participio, pasivo, pasado. Okay, todo eso tiene significado en gramática. Entonces, si se acuerdan de la gramática, bueno, sobre todo en griego, entonces, todo esto lo lograron hacer en una sola palabra. La llena de gracia, pero literal, para decirlo así. ¿Cómo sería? Cada aspecto de esa palabra, dicho así en frase, sería la ya habiendo sido agraciada por Dios. Eso es kecharitomene. ¿Por qué? Porque está en Lucas capítulo 1. En Lucas tiene una expresividad en su evangelio y en los hechos, de que hay veces en que Lucas deja el verbo o forma verbal, lo deja sin sujeto. Todas las veces que Lucas deja el verbo en pasivo sin sujeto, él quiere decir Dios como sujeto. Entonces, ¿quién lo hizo? Dios. La ya habiendo sido agraciada en Lucas es pasivo, entonces sin sujeto. Entonces, ¿quién lo hizo? Dios. Entonces, la ya habiendo sido agraciada por Dios, porque es Lucas. No hay sujeto, entonces el sujeto es Dios quien hizo. Dios hizo esa acción en María. Entonces, ya habiendo sido agraciada, recibe que el Señor está contigo. ¿Qué quiere decir eso? Llena de gracia. Dios ya llegó. Si Dios ya llegó a ocupar esto, ¿cuánto tiene? Lleno. Por lo tanto, la ya habiendo sido agraciada por Dios, pues ya está llena. El Señor está contigo. Por si te quedaba duda, redundante. Es llena de gracia. Por eso está muy bien traducido, llena de gracia. O decirlo, o si quieres traducirlo así como, ¿no? Dios te salve María, la ya habiendo sido agraciada por Dios, el Señor está contigo. Bendita tú si quieres. Pero es más fácil y lo hemos hecho desde siempre. Existe un principio de la filosofía que se llama economía verbal. Se usa la economía de verbal, es decir, se usa los menos palabras posibles para conferir el mismo sentido. Por eso decimos la llena de gracia. La ya habiendo sido agraciada por Dios, la llena de gracia. Entonces, nunca mejor dicho, y pues tal cual. Ahora, en las otras Biblias dicen la muy favorecida y cosas de estas, pero no es el concepto. Porque no dice favorecida, dice gracia haber recibido, es en pasivo, ¿no? Y es la gracia. Haris. Se puede decir, haris no es solamente ser favorecido, es haber recibido gracia. Carisma. ¿Han oído carisma? Haris. Es una gracia. Haris. Es con chi en griego. El chi lo traducimos con ch. Carisma. Carisma. Decimos así por problemas de aliteración, ¿no? O sea, las diferentes lenguas se expresan de diferente forma. Pero en griego es chi, la letra X en griego, ¿no? Pero X en griego es xi. Entonces, no es como que se escribe como el X de México, ¿ok? Haris, pero se pronuncia CH, por así decir. Haris. Porque el X
es otra letra todavía en griego. Ok, ¿alguna pregunta sobre esto? Pues seguimos entonces. 723, hacia final, es lo que yo hago. Sí. Entonces, su virginidad se convierte en fecundidad única, poder, espíritu, fe. O sea, obviamente, poder del espíritu, pero ya pasé 10. No, entonces no quiero pasar. Entonces, poder, espíritu, o puedo nada más poner, en vez de poder del espíritu, ¿no? Podríamos poner, su virginidad se convierte en fecundidad única, del espíritu, fe. O espíritu y fe. Pero bueno, lo que pasa es que eso del poder del espíritu es interesante porque es una obra también del espíritu, el hecho de su virginidad, ¿no? Entonces, sí, por eso sugerí quedar con poder, espíritu y fe. Ahora, lo de la fe es interesante por las expresiones litúrgicas, etcétera, que se tienen en la iglesia sobre esta realidad de su virginidad y todo eso, ¿no? Dicen que María primero concibió a Cristo, al Mesías, en su espíritu, en su corazón, y luego en sus entrañas. Ella ya creía en Dios y en la obra de Dios y en la cercanía del Mesías que venía, etc. Y el ángel, al aparecer el ángel y decir, vas a concebir y no sé qué, etc., ya lo concibió ella, gracias a la palabra del ángel. Entonces su fe, ya convencida, es decir, ella tan pronto en la fe, que hizo que literal lo concibiera ya en su corazón, incluso antes de haberlo recibido ya en sus entrañas. Es hermoso pensar eso, ¿no? Esa prontitud de la fe que apoya de una forma tan colosal en la obra que Dios realizó en ella. Y pobre José, ¿no? Que cuando sucede esto, etcétera, José, bueno, personalmente yo no pienso que José dudó de María. Personalmente yo no creo. Yo creo que José sí la creyó, y seguro ella se lo dijo. Probablemente ese mismo día. Ya, José, fíjate que me vino un ángel, que no sé qué tal. A ver, María, a ver. Ya eran esposos. Ya estaban desposados. No vivían juntos todavía. Es decir, ¿qué es vivir juntos? Es convivir. Convivir esposos, ¿cómo es? Pues ya es la obra, ¿no? La obra de fecundidad humana. Y entonces ellos ya estaban desposados, es decir, ya estaban casados. Pues María tuvo este momento, etcétera, seguro se lo dijo a José. Y por eso fue en los días inmediatos, así que José, no, yo pienso personalmente, si me permiten, yo pienso que José pensó en sus adentros, pues si Dios está queriendo hacer esta obra en mi esposa, en ella, sin mí, pues me voy. Con todo el dolor de mi corazón, porque él amaba a María. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, yo me aparto, porque Dios está labrando en ella su plan. Entonces, pues, mañana le voy a tener que decir y mañana me voy. Pero bueno, hoy ya tengo sueño. Como típico hombre, ¿no? Ya, mañana lo haré, pues, pero hoy me duermo. Y ya dormido, pues ya, José, no te preocupes. No te preocupes. El plan ya está pensado y tú estás en el plan. Así que no te tienes que ir a ningún lado. Despertado, acogió a María en su casa. Bueno, así lo veo yo. Porque, pues sería tan hermoso verlo así. Bueno, para mí. O sea, verlos como verdaderos esposos que eran, verdaderos compañeros, verdaderos santos que eran, y todo. Y porque de la otra forma estamos maquinando, desconfiando, mintiendo, no sé, cantidad de cosas componentes que tienes que poner de por medio. ¿Y por qué no puede ser así
sencillo, diáfano, de frente, así, santamente, así como eso. Bueno, es mi explicación y siento que es una explicación quizás demasiado simplona, pero por eso bella y por eso tan simple y tan santa, esos propósitos entre ellos y toda la cosa. Porque hasta la misma pregunta de María cuando llegó el ángel, ¿no? Llega, están casados, ¿no? Así, y llega esa noche un ángel a ti y te dice, alégrate, Marilu, vas a concebir y tener un hijo. ¿Tú qué vas a decir? ¿Cómo va a ser esto? No sé cómo está eso. Hello, ¿verdad? ¿Verdad? Hello. Y sin embargo, María sí tuvo la pregunta, demostrando que había otros planes ahí que ya habían acordado. Porque si no, no hay pregunta. Sobre eso no habría pregunta. Tengo esposo. ¿Vamos a tener un hijo? Pues amén. Qué bonito. Es lo que hemos querido, etc. ¿No? En Israel se veía como una bendición, ¿eh? Sí. Dícese de paso. Sí. Entonces, ¿cómo es que ella va a preguntar? Obvio, porque ya habían hablado de esto. Ya había otro plan ahí que habían ya acordado. Y por eso María tenía la pregunta. Y sin embargo, esta virginidad de ella se convirtió en fecundidad única. Nada más la mamá de nada menos del Mesías, y no solo Mesías. Mesías, Dios, Hijo del hombre, Dios verdadero y hombre verdadero, Dios con nosotros. Dios que salva, Jesús. Dios con nosotros, Emmanuel. Y si no me das tiempo, sigo. Es que hay muchísimo que decir en cuanto a todo eso, pero bueno, ya está resumida y sintetizada. Bueno, y lo de la fe, pues ya medio lo dije, ¿no? Gracias por mí, primero la fe. Entonces, en la fe, el poder del Espíritu y la fe de María, que permitió tuviera ella esta fecundidad, primero en su corazón y luego en sus entrañas. Sí, ok. 724. La segunda frase, yo subrayé. Ella es la zarza ardiente de la teofanía definitiva. Ok. ¿Se acuerdan la zarza ardiente, no? Moisés anda por ahí en el desierto. Dios ve que Israel en Egipto está con sus dificultades y sus esclavitudes y no sé qué. Dios dice, ahí está mi hombre, Moisés. Además es uno de ellos y además es líder. Y además sabe el camino, por así decirlo, ¿no? Y entonces, ahí está pues esta de Éxodo 3:15, pues encontramos perfectamente pues toda esta parte de cómo ella puede ser, entonces esa teofanía divina, teofanía, ¿no? Muestra, revelación de Dios. Fainos, revelación, teos, de Dios. Entonces, teofanía es revelación de Dios. Ella es esa zarza ardiente, es decir, ella es donde sucedió eso. Ella es el lugar del encuentro del Dios hombre por primera vez. Absolutamente. Primera vez. Jamás en toda la historia. María. ¿Dónde sucedió esa teofanía? ¿Dónde se mostró? En sus entrañas. ¿Dónde Dios asumió naturaleza humana? En María. Si eso no la convierte en ella en alguien especial, yo no entiendo la palabra. Absolutamente increíble, si no fuese verdad. A ver, me quedé pensando un poquito en lo que dijo, como de que ella, regresando un poco al punto anterior, de que ella en fe concibió en su corazón y ya pues luego en la humanidad. Sí. Pero usted lo piensa como mucho antes del ángel o en ese momento del ángel. O sea, porque me hace pensarlo en ese momento del ángel, porque al final ella hace esa pregunta de, pues sí, llegaba a pensar que iban a nacer, pero como que ya que le cayera el 20 de me están diciendo que de esta manera, pero ¿cómo va a ser? Creo que tal vez sí, o sea, lo abrazo mucho en sí, seguramente sí, primero en el corazón, pero habrá sido en ese lapso de
ok, lo entendió segundos. y entonces fue como, Pues según yo, de meses mínimo. Antes, sí. ¿sí? Primero, porque no olvidemos, nació Juan el Bautista primero. Fue como viendo los 6 milagros meses de antes. la obra de Dios, ¿no? O sea, como viendo lo que... Y fíjate lo que estaban todos diciendo. ¿Se acuerda al final de este episodio en Lucas capítulo 1, episodio de la visitación y todo eso? Al final, cuando ya nace Juan el Bautista bebé, y dice, todos estaban pensando, ¿qué será de este niño? Pues la mano de Dios estaba con él. Todo el mundo pensando eso. Ahora, piensa tú eres María y ves eso, estás ahí, tú estás ahí. Excepto que tú sabes una cosa que los demás no saben. Bueno, es que eso es posterior, ¿verdad? Sí. Eso es posterior, sí es cierto. Eso es para el nacimiento, no para la encarnación. Tienes razón. Sí, porque yo estaba pensando, pues imagínate ver todo esto, etc. No es él. El hijo, el Mesías es este. Y él entonces es el precursor. Ok, entonces ya habrá sido. Pero lo que pasa, tienes razón, yo estoy mal. Estoy pensando en el posterior al hecho. Desde luego, cuando llegó el ángel, yo también estaba contigo. En ese momento del ángel, eso es cuando desde luego se terminó de culminar esa realidad en ella, ¿no? Sí. Pero Juan el Bautista se concibió 6 meses antes. ¿Okay? Y la misma, en toda esa historia, próximos alrededor, sí había mucho mesianismo. Sí. Sí había mucho pensar en quién es el Mesías y como que ha de estar pronto porque se nota que va a estar. O sea, la gente, la obra de Dios no es tan absolutamente Escondida. separada de nuestra realidad. La intuición, muchas veces tenemos intuición sobre cosas que Dios luego va realizando. Porque es plenitud de los tiempos. Todo el Oriente Medio, el Israel, etcétera, etcétera, tenían como que una efervescencia especial de la cercanía del Mesías. De eso no cabe duda. Y entonces yo creo que esa es como que una preparación remota. Desde luego la preparación próxima es, aparece un ángel, ok. De hecho, también me hizo pensarlo mucho en lo que dijo, o sea, al final ya era llena de gracia. La verdad, yo antes cuando pensaba ese momento de la encarnación, lo pensaba como, wow, viendo al ángel se inundó tanto su espíritu y fue tanto ella llena de gracia que eso, pues, pero ya era, o sea, siento que ya era, no fue como que en ese momento eferveció, ¿no? Sí. Pues lo que dice me hace sentir en sí, al final ella preguntaría en el cómo me caen los 20, pero eso no sumó a su fe. O sea, fue ese precioso su sí en el, ok, lo entiendo, ¿no? O sea, como en el, ahora entiendo, me hace sentido y pues, ok, que se haga en mí según su voluntad, ¿no? Pero júralo, ella, incluso desde chiquilla, bebé, se sabía como especial, ¿eh? No lo dudo nada. Si hasta yo me sentía especial y yo soy don nadie, ¿quién no se siente especial? Y ella realmente siendo especial. Por supuesto lo habrá intuido. Y la cercanía de Dios a su alma preternatural, sin pecado. Preter significa primera, natural, naturaleza, primera naturaleza. ¿Se acuerdan? Adán y Eva también percibían la presencia de Dios en la tarde, en las tardes. O sea, a la hora de la brisa dice, ¿no? A la hora de la brisa, Dios caminaba, estaba con ellos. Porque no habían pecado, Entonces, María sin pecado, no habrá habido esos continuos, incluso, momentos de especial percepción y unión con Dios. Yo digo que sí. Entonces, sí, como dices, no era nada más el momento. Se iba fraguando con mayor profundidad en ella, porque esa decisión de ella de no tener hijos no es nada normal para una judía. Y para un judío, una judía más fervorosa, más hijos. No menos hijos. No sin embarazarme. No, la bendición de Dios. O sea, tener un hijo era señal de bendición de Dios. Ve a Isabel.
Y en su vejez todavía no, y Señor. Y luego Dios ha quitado mi oprobio. O sea, yo estaba maldita. Hasta ya, mi vejez pude tener un hijo. Y entonces ella se escondió esos 6 meses. Se escondió. Porque es que es la obra de Dios. Ay, ya sí tengo un hijo. No, sí está interesante, ¿no? Pero yo creo que sí, eso no es nada más en el momento del ángel. ¿Qué oración habrá tenido ella con Dios? Pues nosotros no tenemos ni remota idea de lo que significa el alma unida a Dios sin el estorbo del pecado original. Y decir que eso no estorba, es decir, es no tener ni idea entonces de lo que hizo Cristo. La obra de Cristo no tiene gran significado entonces. Si el pecado original no es algo terrible y profundamente desgarrador en el ser humano, la redención de Cristo es poca cosa. Porque nos redimió ¿de qué? ¿De qué? Ah, sí, de los asesinatos que hay. Sí, pero no, hombre, sobre algo mucho más profundo y netamente roto en nosotros, que es el pecado original, la concupiscencia, la inclinación hacia el mal, la ofuscación de la inteligencia, el debilitamiento de la voluntad, las consecuencias del pecado, ¿no? Esas son las consecuencias del pecado, ¿no? Y la muerte y el infierno y todo eso. Entonces, no, sí, esa experiencia de ella, de chiquilla y adelante, ¿no? Sus experiencias con Dios, yo creo que enjudiosas, desde luego, y en creciente con el paso del tiempo. Sí, como que sí sabía, sí, tenía idea, pues. Claro, y las mujeres con intuición, con más razón. No sé, por mucho más. ¿No? Llegaba yo a casa y mi mamá, ¿por qué no sé qué tal? ¿Quién le dijo? Ya sabía mi mamá, ¿cómo va a saber? No, sí, definitivamente hay cosas aquí que, bueno, luego vamos a saber, ¿no? Ya encontrarnos con ella. Yo sí le tengo varias preguntas de que no he podido yo responder así con certeza, así fuerte, pero me encanta esta expresión de ella es la zarza ardiente de la teofanía definitiva. Ella es el lugar donde sucede. Oh, sí, a todas luces. Por eso lo vio Moisés eso y Moisés se acerca. Pobres hermanos nuestros, los hermanos separados, ¿no? Ellos con todo y eso no se acercan a ella. Ella es la zarza ardiente. ¿Qué hizo Moisés cuando vio la zarza ardiente? ¿Qué hizo? ¿Qué? Voy por allá para ver qué es esto. ¿Cómo es posible esto? Se acercó. Ella es la zarza ardiente de la teofanía definitiva. ¿Quiere saber lo de Cristo y no sé qué, etcétera? ¿Acercarse a quién? A Cristo, obvio. Hello. ¿Dónde sucedió eso de Cristo? En María. La zarza ardiente es ella. Arca de la Alianza es ella. Puerta del cielo es ella. Y etcétera. Todas las litanías, ella. Y la reina también. Madre del rey. La reina madre. En el Antiguo Testamento también, la reina madre tiene una potencia especial. Imagínense, por ejemplo, Salomón. ¿Cómo llegó a ser rey? Por su mamá. No solo porque por medio de su mamá, o sea, ella lo engendró de David. No, sino el llegar a ser rey. ¿Cómo se llamaba el hermano? Uno de los hijos de David, que se Absalón, que se estaba estableciendo así, se sentó así, yo voy a ser el rey, porque ya David ya se menguaba sus fuerzas, ya estaba en la cama, ya estaba de viejito, entonces yo tomo las riendas, y no sé qué, y Sadoc y eso, le avisan al profeta, es que no
no, que Salomón, que no sé qué, ¿qué pasa? Porque él ya se está estableciendo. Entonces ella, pues, ¿qué hago? Y no sé qué. Bueno, entonces ve tú con David y yo vengo y yo también, o sea, yo te apoyo. Entonces ella entró con el rey David y dice, mi señor, dice, ¿qué necesitas? Viejita, imagínese, viejita. No, que mi hijo iba a tomar el lugar, que no sé qué, porque hoy oigo que tu otro hijo está estableciéndose como no. Y en eso, ¿no? ¿Quién es? Yo soy profeta, ¿no? Pásale, ¿no? Oye, David, no sé, no que Salomón iba a estar en el trono, que no sé qué y tal, porque tu otro hijo está. ¿Quién fue el que puso el rey? La mamá, la reina madre. Entonces Jesús, la reina madre, ¿ok? Ella es la mamá del rey del universo. Ok, número 725. Yo, la primera frase, después de la introducción. Comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres. ¿Dónde, cuándo, María. Otra vez, ¿ves? ¿Ves la importancia de ella? Descubres, no sé si lo ves, yo no puedo no verlo. Intuir aquí, María. Ella comienza a poner en comunión Cristo y todos nosotros. ¿Cómo? Siendo ella su mamá. Entonces, el mismo, nada más su existencia misma, ya comienza a realizar el Evangelio. Y luego, ya cuando Dios decide realizar su plan en ella, y es en ella, pues ya, ella es el lugar de encuentro del hombre, del cristiano, pues, con el Mesías, con Cristo. El lugar del encuentro es María. Porque eso es donde Él se encontró con nosotros. Él vino al encuentro nuestro gracias a ella, tomando de ella. Entonces, ¿cómo entramos en comunión con Él? En contacto con Él, con naturalidad con Él, en ella. ¿Dónde somos verdaderos cristianos? Con María como madre. Como Cristo nuestro hermano. Si Cristo es nuestro hermano, María es nuestra mamá. Está muy potente eso. Seguro se están revolcándose los que no quieren escuchar eso de María, pero ahí está, ¿no? Y luego finalmente, para terminar esta última sección, ¿no? De todavía este contexto de alegre de la llena de gracia, ¿no? 726. María se convierte en la mujer, nueva Eva, madre, vivientes. Es que solo puede ser 10. Entonces, nada más para señalar las palabras necesarias, María se convierte en la mujer, nueva Eva, madre, vivientes. Eva, Adán llamó a su mujer Eva, porque era la madre de los vivientes. Así dice Génesis. ¿Okay? Entonces, María, en Génesis 3:15, 3:16, dice, enemistad pondré entre tú y la mujer, entre tu prole y la de ella, pisa la cabeza, no sé qué, etc. La mujer, ya profetizada desde Génesis, ni siquiera es libro profético. Bueno, sí, pues, pero no nombrado así, ¿no? Y entonces, ella es esa mujer, ella es la nueva Eva. Porque Jesús, cuando habla de ella, ¿qué dice? Dice María, dice mamá, mujer. ¿Qué dice? Mujer, tratando de decirnos ¿qué? Lo que estamos escuchando ahorita. Por eso Jesús dice mujer, porque ella es la mujer, la nueva Eva, madre de los vivientes, es decir, los revivientes en la resurrección de Cristo.
madre de todos nosotros, madre de la resurrección, porque ella es madre del resucitado. Entonces, wow, es potente esto. Es potente lo que sucede entonces con María o con nosotros, pues, a raíz de este conocimiento y este reconocimiento de quién es María. Y fíjese cuánto está aquí, está en el catecismo, y ha estado aquí en el catecismo todos estos años. Y todos nuestros hermanos que, pues, porque no hemos insistido nosotros. Ellos deberían rezar el rosario, es puramente Biblia. Pues explícales. Yo estoy tratando y no, es que rechazan. Como ahorita, como estas noticias que estamos escuchando, ¿no? En Estados Unidos. Si lo hace Trump, lo rechazan. Hello. Eso es enfermizo. No es ni lógico. Entonces, igual. Si está María, rechazo. Pues es que eso sí es una falacia nada más de entrada. Eso es ideología. Deberías de con corazón abierto tratar de razonar. Y razonando, aquí hemos llegado. Y dime que no es razonable lo que hemos dicho. Pero claro, si apenas alguien dice María, no, fuera, no es posible, rechazamos. No, entonces no vas a razonar nada. Pero según yo, hemos razonado, o sea, tranquilamente sobre estas cosas. ¿Y qué conclusión fue? Lo que dice el catecismo. Netamente los hilos bien atados, bien, con una paz, con una armonía, con una organicanismo, ¿cómo se llama? ¿No? Todo orgánico, todo interrelacionado con todo y todo en paz, todo en armonía. Qué hermosura de doctrina, según yo. Pero obvio, si yo de entrada escucho la palabra María, no, entonces fuera, no puede ser, etc. Entonces sí, ya va a haber muchos cuestionamientos. Y muchos, hasta esquizofrenia. Porque entonces no reconoces puntos esenciales y puntos profundamente arraigados y fundamentales en las mismas doctrinas que nosotros reconocemos como parte de la fe, ¿no? Entonces, por eso, sí está muy interesante todo el intercambio aquí con María. Y entonces, de nuevo, ahí está. Y de nuevo apenas vimos 10 numeritos. Pero bueno, discúlpenme, pero gócenle. Traten de desentrañarle lo que se pueda en el catecismo. Porque eso es lo que he hecho hoy. Sí. Bueno, entonces, en cada clase, ¿no? Estoy tratando de hacer lucir lo que dice. Nada más que, tengo una ventaja de que estudié un poco más que ustedes. No, pues obviamente estudié eso. Si no sé de esto, ¿de qué voy a saber? Como no sé de los astros y todo esto, pues yo no soy Elon Musk, ¿no? Pero que no sepa yo de esto, pues peor, ¿no? Okay. Bien, pues así lo dejamos. Y entonces, próximamente, para establecer para la próxima semana, ¿no? Aunque a mí me gustaría poder seguir, pero pues, es que si no, eso podría ser otro proyecto independiente que vamos número por número y no importa cuánto tal. Pero esos serían los aventajados que quieren, no importa, no les va a importar que sigamos hasta cuando sea, número por número. Porque como han visto, un número da mucho. Sí, da y si mucho. ves todos los números, da mucho. Y si no hay prisa de ir adelante, pero bueno, ok. Pero pues para seguir nuestro programa, sería el 748 hasta 780. 48 al 80. Ok, serían 32 numeritos. Ok. Bien, entonces Dios mediante, próxima semana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, Venga tu reino. Reina de los apóstoles. Venga con nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues buenas noches.